A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestra programación y presentar en esta oportunidad al doctor Fernando Zacoto, ya es conocido para ustedes. Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Tiene el gusto de presentar a un salubrista, un médico cirujano, docente universitario y ex subsecretario de Salud. Como introducción a esta entrevista, y como siempre lo hacemos, vamos a hacer una ligerísima revisión de los aspectos relacionados con el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que hemos propuesto a la comunidad ecuatoriana. Antes de hablar sobre el tema gasto o inversión, que resulta muy importante a efectos de hablar de un Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, hablemos, ¿no es cierto?, de filosofía, pensar globalmente y actuar localmente, de los principios de integralidad, de las políticas generales, del marco constitucional y legal, del modelo de atención oficial o ortodoxo y el modelo popular de participación, sobre todo de la ciudadanía, en función de hacer posible un sistema de salud. Luego, el paquete de servicios en el cual siempre vamos a poner énfasis a los aspectos de la nutrición y al uso de los compuestos activos de plantas medicinales, así como de las prácticas ancestrales que conjuntamente con la medicina occidental hacen una síntesis de méritos que nos permitiría tener un sistema de salud que corresponda a las necesidades de los ecuatorianos. Luego, los recursos económicos y las instituciones que hacen posible la prestación de servicios de salud. Y en los recursos económicos, justamente, nos vamos a detener en esta oportunidad para hacer algunas preguntas a una persona que nos va a contestar en forma adecuada desde el punto de vista técnico y científico. ¿Por qué es necesario realmente que nosotros nos manejemos con indicadores sensibles que nos den la respuesta de cuál es la situación de salud del Ecuador? Bienvenido, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación. En esta oportunidad, como ya lo había dicho, vamos a conversar sobre gasto o inversión en salud. Y esa sería la primera pregunta. ¿Por qué gasto? ¿Por qué priorizar la inversión y dejar un poco de lado el gasto? Gracias, mi querido Walter, por esta nueva invitación. Y claro, el tema es muy importante. Tradicionalmente, inclusive las fuentes oficiales de lo que un país destina, ojo, a la atención de salud, no a la salud en su integral concepción. Lo que destina a la atención de salud y se mide internacionalmente es justamente, y se lo denomina así, gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país. Y entonces, lo que hemos hecho, lo que tratamos de hacer,
es contestarnos a la pregunta, que uno podría partir de una premisa que no siempre o que probablemente no es exacta. Es decir, uno podría pensar que mientras más destina recursos para atención de salud, mejores retornos tendría, mejores condiciones de salud. Y por tanto, allí viene dos conceptos de gasto e inversión. Obviamente la salud siempre será una inversión, pero como tradicionalmente se conoce a los recursos destinados a la atención de salud como gasto, como porcentaje del PIB, es interesante, hay muchos estudios que relacionan, y es por ejemplo paradigmático como Estados Unidos es el país que más destina dinero para atención de salud. ¿Sí? Su gasto per cápita del país que tiene un Producto Interno Bruto grandísimo está superando el 15-16%, o sea, de todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos destina un alto porcentaje a la atención de salud. Y, sin embargo, si uno hace una comparación con otros países como Canadá, o inclusive países cercanos a nosotros, como Costa Rica, como Uruguay, como Chile, destinan menores recursos para atención de salud, pero los indicadores, por ejemplo, de salud pública, son indicadores sustantivamente mejores. Por tanto, la conclusión es que es preciso que los recursos que se destinan a la atención de salud y que se llama gasto en salud convencionalmente, realmente tengan retornos importantes que signifiquen mejor inversión en salud y contribuir a mejorar la situación de salud de las poblaciones. Fernando, excelente. Hemos propuesto un sistema nacional de salud que tiene 10 componentes y que los hemos reseñado rápidamente al inicio de este programa. Para hablar de un sistema nacional de salud en términos técnicos, es importante referirnos a los indicadores y a los indicadores más sensibles. Yo sé que existe, ¿no es cierto?, una gran cantidad de indicadores, pero háblanos de los indicadores más sensibles que necesitamos para establecer el nivel de salud. Mira, nuevamente, como nos referimos a los recursos que un país destina para la atención de salud, ¿cuál ha sido la evidencia en el Ecuador? En Ecuador, los recursos se han incrementado, es decir, los recursos o el gasto en salud ha subido a cerca del 10% de aproximadamente un 6% que históricamente había. Eso quiere decir que ha habido una mayor inversión, tanto en el sector público como privado. Y entonces uno podría decir, por ejemplo, en el caso del propio Ministerio de Salud, que subió de 400 millones de dólares a 2.800 millones de dólares. Sin embargo, ese incremento sustantivo no se vio reflejado en indicadores básicos de salud pública, como por ejemplo vacunación. Resulta que en este momento, de acuerdo con el último reporte oficial de la Organización Panamericana de la Salud 2017 de situación de la salud de las Américas, que es público y puede ser consultado, Ecuador tiene los peores índices de vacunación en la región americana, solamente inmediatamente encima, o sea, de Haití. Solamente Haití está en un nivel más bajo que el que tenemos. Históricamente Ecuador, aún con grandes dificultades económicas, tenía coberturas de alrededor del 92-94%, coberturas útiles para evitar la transmisión de enfermedades que son susceptibles de vacunación, sobre todo infantiles. Hoy hemos reducido a menos del 80%, lo cual es tremendamente grave. Ese es, por ejemplo, un indicador, y puedo mencionar rápidamente por lo menos dos indicadores adicionales. Indicador de mortalidad materna, por ejemplo, indicador de embarazo en adolescentes, por ejemplo, partos en adolescentes, y otros que tienen que ver, desnutrición, que ya sabemos que Ecuador también tiene tasas altísimas de desnutrición crónica infantil, y en términos económicos también otro componente importante u otro indicador importante, que es que el gasto de bolsillo es aproximadamente el 50%, o sea, de 10.000 millones de dólares que Ecuador sacamos del bolsillo, gasta, o puede ser si gasta en salud, resulta que 5.000 millones son gasto de bolsillo. Y ese es un gasto, evidentemente, es un gasto absolutamente ineficiente que, bien utilizado, podría contribuir a tener efectivamente un sistema nacional de salud de cobertura universal con calidad de atención.
Resulta espantoso realmente ver en los periódicos, ayer o anteayer he visto la información oficial, en el sentido de que la desnutrición infantil, esto es de 1 a 5 años, sea aguda, global o crónica, en provincias como la península, está llegando a cerca del 50%, por Dios. Esto me parece realmente un horror. Continuemos, Fernando, con una pregunta relativa a algo que ya abordaste tú en la primera respuesta. Hagamos una comparación de lo que ocurre entre países de renta alta, con los países de renta alta como Estados Unidos, por ejemplo, con los de renta media, como es caso de Chile, Costa Rica, o renta baja, como es el de Ecuador. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, con el PIB? Si comparamos, ¿no es cierto?, el nivel de salud de estos países. Bueno, como te comentaba, en el caso de países desarrollados, en el caso de países de Norteamérica, por ejemplo, y puede uno hacer también comparaciones con Europa, realmente lo que mira es que los países tratan de que los recursos que destinan a la atención de salud tengan mejores retornos y contribuyan a mejorar la salud de la población. Todos sabemos que los servicios son solamente una parte del mejoramiento de la situación de salud. Hay otros determinantes sociales y económicos de la salud, como alimentación, como saneamiento, como educación, como empleo, como ingreso, como vivienda, que obviamente determina, es decir, ¿quién puede cuestionar y quién puede dudar de que si una persona está mejor nutrida y alimentada, pues va a tener mejores posibilidades de enfrentar situaciones de enfermedad? Lo mismo relacionado, por ejemplo, con condiciones de saneamiento básico, de agua potable, de alcantarillado, de disposición de basura. Todos esos son condicionantes y determinantes sociales y económicos, junto con otros como empleo, como ingreso, que obviamente tienen que ver. Pero en ese contexto, sin duda que los servicios de salud también tienen un rol que jugar. Y por tanto, los servicios de salud que tienen mejor capacidad de retorno por el dinero que se coloca en los servicios de salud son aquellos, como en el caso de Canadá, que por ejemplo tienen un sistema nacional de salud de cobertura universal, que se financia con impuestos generales y que tiene una premisa que se cumple básicamente: inversión pública y provisión privada, financiamiento público a través de impuestos y la prestación que se hace a través de servicios privados. En Canadá no hay servicios públicos de pertenencia pública, son en su gran mayoría servicios privados, pero que funcionan con la lógica de beneficio público, es decir, para garantizar cobertura y acceso a los canadienses. No sucede por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde es paradigmático que en cambio hay severas restricciones y sobre todo la orientación fundamental es la orientación del profit, de ganancias, es decir, las compañías de seguros de Estados Unidos que dominan el mercado alrededor de un concepto de industrialización, alrededor de un concepto de grandes gastos para grandes inversiones, ¿no es cierto? Resulta que son las que dominan, no es el bienestar el que determina. Y eso hay un cambio fundamental. En el caso de Canadá es un valor social, es decir, la salud es un derecho de la sociedad que está asumido por la sociedad. En el caso de Estados Unidos se concibe como una situación personal, es decir, yo tengo que garantizarme la atención de salud sin importar con lo que pase a mi vecino. Esa es fundamentalmente la distinción entre uno y otro sistema. Hay un aspecto, Fernando, gracias por tu respuesta. ¿Por qué la inversión estatal es mejor que el gasto de bolsillo para mejorar los niveles de salud? Bueno, porque yo creo que hay una coincidencia precisamente en los países en donde hay mayor gasto, mayor inversión del Estado, los niveles de salud son mejores que los países en donde hay un alto gasto de bolsillo. Claro, por supuesto, es decir, a ver, Canadá, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático. Más del 70% del gasto de salud como porcentaje del PIB es público, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona ya prepagó
con el pago de impuestos y por tanto, cuando necesita atención, no necesita sacar de su bolsillo y pagar. Ese es el concepto que obviamente traduce un concepto de protección, el concepto de protección social, de que la salud es un valor social que es protegido por el Estado, en este caso de Canadá, que permite, ¿no es cierto?, que funciona con base en tal concepto. Lo mismo funciona en otros países. Chile también es un caso semejante, donde tienes un altísimo componente, un alto componente público y tienes un componente menor de lo que sería un financiamiento a través de entidades como las ISAPRES, los Institutos de Salud Previsionales. En Costa Rica es otro ejemplo muy claro. Ahí hay un sistema de seguridad social de cobertura universal en donde todos estos mecanismos de financiamiento público garantizan que las personas, cuando necesitan atención, pueden acercarse con todo derecho a recibir la atención. Ojo, en realidad no es un concepto de gratuidad, no es que eso sea gratuito. Ellos finalmente, los propios costarricenses o los propios chilenos, en este caso los propios ecuatorianos, estamos financiando la atención con cargo a nuestros impuestos o con cargo a los aportes a la seguridad social, que ese es un problema serio en el Ecuador, que algún rato tienen que unirse estas dos fuentes, porque no es posible que sigamos manejando conceptos que son excluyentes el uno del otro y que por tanto estemos casi que duplicando financiamientos cuando deberían juntarse esos recursos para evitar el desperdicio que se da, el dispendio de recursos. Cuando tú tienes, por ejemplo, 2 hospitales funcionando de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud en una pequeña ciudad, el uno frente al otro, consumiendo recursos que perfectamente podrían juntarse para garantizar una mejor atención y para propiciar que no haya lo que en Ecuador hay, que es este gasto de bolsillo. Mucha gente diariamente tiene que sacar de su bolsillo para pagar una consulta, para pagar medicamentos. Ojo, el componente de medicamentos es el costo la fracción más alta del gasto en salud en el Ecuador. O sea, que alguien va a la farmacia y compra medicamentos, es un componente altísimo. Por tanto, lo que hemos dicho implica que es preciso esa organización de un sistema nacional de salud que, entre otras cosas, pueda juntar recursos que hoy están dispersos para garantizar y que sean fundamentalmente de orientación y base pública, insisto, para que no se dé lo que estamos diciendo, un gasto de bolsillo que puede ser altamente perjudicial para una familia, no solo de escasos recursos, sino también de recursos medios, que frente a un gasto catastrófico, frente a una enfermedad grave, tenga que destinar parte de su patrimonio para cubrir estas contingencias. Por eso es que el componente de gasto público es tremendamente importante para que el gasto de bolsillo sea cada vez menor y no como en Ecuador, que es el doble del promedio de Latinoamérica. Importantísima esta precisión que has hecho, Fernando, porque en realidad aquí en el Ecuador particularmente se recibe la salud como una dádiva. Es como si el Estado, el señor Estado, a veces se personifica inclusive, bondadosamente, dadivosamente entrega los recursos para que tengamos salud. Y la verdad, como tú bien lo has señalado, pues, nosotros lo pagamos. Nosotros lo pagamos a ese Sistema Nacional de Salud. Nada es gratuito. Así es. De ahí que ese término yo creo que poco a poco debería desaparecer, ¿no es cierto?, del diccionario de los salubristas, y más bien entender que es un esfuerzo extraordinario el que realiza, ¿no es cierto?, la población ecuatoriana para autogestionar el financiamiento. Eso nos permitiría entender, yo creo, por qué es posible, juntando, como ya lo has dicho también, ¿no es cierto?, todos los recursos de las empresas, digamos, del sector público y del sector privado, hacer posible este Sistema Nacional de Salud financiado, teniendo en cuenta que también tiene que ser intercultural, como lo hemos expresado en muchas oportunidades. ¿Qué hacer para que en el Ecuador tengamos inversión y no solo gasto en salud? Pensando en que la inversión es básicamente, ¿no es cierto?, el sistema que nos permite, en último término, gozar de buena salud. Y el gasto es algo dispendioso,
algo que en realidad no repercute en los niveles de salud de la población. ¿Qué hacer? Fundamental. Hay un viejo adagio que dice, la salud no tiene precio, pero tiene costo. Ya, es decir, me parece. Por tanto, lo que es importante es obvio, ¿no es cierto? Un país tiene que invertir, y lamentablemente Ecuador, en la década que se dice ganada, pero para la salud pública ha sido perdida, resulta que no invirtió suficiente en promover la salud y prevenir la enfermedad. Eso es el ABC de cualquier doctrina de salud pública. El problema en Ecuador es que, ojo, mi querido Walter, no ha habido un plan de salud y no ha habido una política explícita de salud. Entonces, sin ese direccionamiento básico, pues resulta difícil, y eso es lo que hay que corregir, ¿no es cierto? El país tiene que avanzar una política de salud de Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, obviamente priorizar los aspectos de promoción y prevención está ampliamente demostrado y hay mucha evidencia, ¿no es cierto?, de que si se invierte en prevención de enfermedades, hay un reciente estudio, por ejemplo, que se hizo en varios países de Latinoamérica, entre ellos de Ecuador, que identificó el costo alrededor de $500 millones de los efectos que tenía el no prevenir problemas cardiovasculares, por ejemplo, que hoy son pues cotidianos, ¿no es cierto? Problemas como diabetes, problemas como hipertensión, ¿cierto? Que pueden y deben prevenirse, pueden y deben controlarse. A eso hay que dedicar esfuerzos y recursos. Y por tanto, para la atención de salud, naturalmente también hay otras premisas que tú sabes deben hacer. Por ejemplo, el hecho de tener un sistema de salud basado en atención primaria de salud de cobertura universal, que sea la que tenga la capacidad de atender el mayor porcentaje de problemas para derivar a los hospitales solamente lo que sea necesario y por tanto hacer uso de esos recursos para que no se conviertan en gasto en salud, sino que contribuyan a invertir en la salud del Ecuador. Gracias, estimado Fernando, por tus apreciaciones brillantes y certeras respecto del Sistema Nacional de Salud y su financiamiento. Para terminar nuestro programa, nosotros queremos hacer un comentario. Un sistema nacional de salud, además de tener componentes necesarios para su funcionamiento, debe ser evaluado por sus resultados. A efectos de evaluarlo, tenemos que echar mano de indicadores que midan el impacto del gasto o de la inversión en la población atendida. Para los economistas, la tasa interna de retorno, para nosotros los salubristas, sobre todo la rentabilidad social. Entre los principales y más sensibles indicadores de salud tenemos la esperanza de vida, embarazo en adolescentes, mortalidad materna, desnutrición crónica infantil, número y calidad de recursos humanos, consultas preventivas y curativas entregadas. No hay una correlación directa y positiva entre el gasto en salud y los niveles de salud. En cambio, sí hay una correlación directa y positiva entre un sistema nacional de salud bien concebido en el que se ponga énfasis en lo siguiente: la atención primaria de salud, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, políticas públicas consensuadas con la comunidad, financiamiento adecuado y presupuestos técnica y honestamente manejados. Esta palabra sin duda es muy importante, sobre todo ahora, después de la década ganada. 4% del PIB serían suficientes para financiar un sistema nacional de salud si se cumplen los criterios antes expresados. En definitiva, si privilegiamos la inversión al gasto en salud. Con esto damos por terminado nuestro programa, sin antes agradecer nuevamente a Fernando por su participación y hacerles conocer esto que viene siendo algo imperdible para los ecuatorianos. Corrupción, el fraude histórico en la década encubierta. Próximamente será lanzado el libro en donde intervendrán Julio César Trujillo, Enrique Ayala Mora, licenciada Janet Dinostroza y el doctor José Ayala Lazo. Están invitados cordialmente al lanzamiento de este libro que se va a efectuar en la Universidad Simón Bolívar el día martes 30 de enero del 2018 a las 18:30 horas. Gracias por su atención y hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,